Hablaremos a continuación de objetos mágicos. Es un catálogo de objetos mágicos. Ajá. Tanto en los mitos como en las crónicas históricas de distintas civilizaciones aparecen objetos con distintas propiedades. Y vamos a ver algunos de ellos. Entre los árabes, el sabio Ibn al-Furat, allá por el siglo XIII, dio cuenta de algunos aspectos de las alfombras voladoras. Atención, porque se explica poco acerca de la alfombra voladora. Y vamos a dar algún dato. Parece que eran vehículos de vuelo bajo, aunque muy rápidos. Podían transportar hasta 3 pasajeros a cualquier destino. Las alfombras voladoras comenzaron a fabricarse en la India y solo podían conseguirse a través de los vendedores de su fabricante. El fabricante vivía en Bisnagar y nunca se supo el nombre. Era inútil intentar copiar sus diseños. Cuentan que las formas y los colores variaban continuamente al observarlas de cerca. Vos mirabas la trama de la alfombra voladora y cambiaba. ¿Para qué? Para que nadie pudiera copiarlas. Claro. No es cuestión de que cualquier mamerto empiece a fabricar alfombras voladoras a granel. ¿Cómo se manejaba una alfombra voladora? Como tantas cosas, merced al deseo. Hacia allí se encamina la actual tecnología. Que todos los aparatos respondan con solo desearlo. Y a veces, tecnología del infierno, a veces digo que el aparato se anticipa a nuestro deseo y en los modelos caros reemplaza a nuestro deseo. El caso es que esta alfombra doblaba para donde vos querías, bastaba con quererlo. Era peligroso. Sí, porque no tenía volante, nada. Nada. Vos querías doblar a la derecha y la alfombra doblaba a la derecha. Era peligroso dejar ir la alfombra a estas personas que no saben lo que quieren. Sí. Claro. Entonces las alfombras iban de un lado para otro. Me digan, no, ¿qué sé yo? Todo bien. Allá por el año 1000, el precio de una alfombra voladora era 40 bolsas de oro. ¡Qué barbaridad! 40 bolsas de oro. Me compro un boliche. Refieren las crónicas que una de las alfombras más conocidas, ya la última que pudo verse, es la que adquirió el príncipe Hassan de uno de los Emiratos del Golfo. Compró la alfombra cuando su padre prometió la mano de la hermosa Nurinjar, una mena, a aquel de sus 3 hijos, que eran el propio Hassan, Ali y Ahmed. Aquel de sus 3 hijos dijo que le llevara a la corte el objeto más asombroso. Le dijo: hijos míos, aquel que me trajere el objeto más asombroso será acreedor a la mano de esta chica, que yo no era hija de él, porque si no, imagínense. No. Bueno, no sé, traigan objetos asombrosos. Ali consiguió un tubo de marfil con el que se podía ver cualquier cosa del mundo. Una especie de catalejo. Un catalejo, qué sé yo. Sí, se mira y no se un toca. video, Sí, no sé. sí. Ahmed llevó una manzana que podía curar las enfermedades, no está mal. Hassan llevó la alfombra. Bueno, el emir fue incapaz de decidir cuál de los 3 objetos era el más maravilloso y resolvió la cuestión con un concurso de arquería, es decir, hizo lo peor. Ali fue el vencedor y se casó con Nurinjar. Ali, que había traído el catalejo ese, de las 3 cosas, la última que yo quisiera. Sí. Bueno, no importa. Bueno, y Hassan, viendo que ni siquiera un milagro le garantizaba un amor, se retiró a la vida de meditación. No volvió a tocar la alfombra voladora, cuyo paradero se desconoce. Dicen que está guardada en algún sótano de Bagdad. Me gusta este inciso. Viendo que ni con alfombras voladoras podía conseguir el amor que deseaba, el tipo se retiró de la vida como un castigo
al destino. Oh destino, eres tan cruel que ni aún haciendo milagros consigo ser acreedor del amor de la que yo quiero. Me retiro. Y es quizá la peor de las tristezas, el del milagrero, el del hombre que sobreponiéndose a su naturaleza vulgar, consigue, en base a esfuerzos y a pertinacia, hacer un milagro o hacer una hazaña o hacer una demostración de valor que después no le sirve para nada, para que otro que con un catalejo te gane. Entonces, bueno, me retiro, loco. Otro objeto curioso: los célebres anteojos de Harún al-Rashid. No me diga que veía a las mujeres desnudas. No tan bueno como eso. Resulta que un artesano, fabricante de extraños objetos, se lo regaló al califa, ¿no? A Harún al-Rashid. Parece que el hijo de aquel artesano era un ladrón. Cuando lo condenaron a una tanda de bastonazos por sus delitos, el artesano pidió al califa misericordia. Oh, misericordia para mi hijo, señor, qué sé yo. Entonces Harún al-Rashid le dijo que perdonaría al joven si el artesano, el papá, era capaz de inventar un método infalible para identificar a los hombres honrados. A los pocos días, el artesano regresó con estos anteojos y le dijo al califa que no podía verse a través de ellos nada más que a las personas sinceras. Harún al-Rashid se puso los embrocantes, miró a las caras de los principales ciudadanos de Bagdad que estaban allí, y la única cara que logró ver fue la del un joven sirviente que tenía él. Giró y también pudo ver al artesano que había construido los anteojos. Entonces el califa perdonó al hijo de aquel hombre, echó a todos los invisibles, a todos los que no podía ver, y elevó al joven sirviente a un alto puesto. Pocos meses más tarde, descubrió que ya no podía ver ni siquiera el rostro del antiguo sirviente a través de los anteojos. El poder lo había corrompido. Y entonces pensó y destruyó los anteojos y resolvió ser más confiado y más feliz. Otro objeto mágico: la dama Kerit. Era una estatua. Harit ibn Jabala era un príncipe de Girbat en los tiempos anteriores al profeta, inmediatamente anteriores. Harit se había aliado con los romanos contra los persas, pasó parte de su vida guiando a sus ejércitos en el campo de batalla, recibió grandes honores de los romanos, qué sé yo. Harit extrañaba el disfrute de su palacio y de su ciudad, pero no quería volver porque los persas lo querían matar. Continuamente le enviaban asesinos disfrazados para matarlo. Manzanas, manzanas, sí, soy sí. una anciana que vende manzanas, asesino disfrazado. Peras, peras, asesino disfrazado. En la verdulería. Mandarinas, sí, siempre Sí. se disfrazaban de lo mismo, Sí, más o sí, menos. sí. Bien. Durante una batalla, sus hombres se apoderaron de una estatua de mujer de tamaño natural. Estaba exquisitamente modelada, como tantas, en metales preciosos, con esmeraldas como ojos y rubíes en los labios. Eso es un mal detalle. Sí, ¿no? Una estatua realista, con esmeraldas en los ojos y rubíes en los labios, ya empieza a ser un poco monstruosa. Sí, sí, sí. Bien, no importa. Sobre todo los labios, porque los ojos puede decir. Dice acá que en el pecho también. Bueno. Vamos mal. Bueno, mientras Harit admiraba esa figura, de golpe la estatua abrió la boca y le habló. Como todas las piedras. Yo me muero. Si estoy en el lugar de Harit, me caigo redondo. Si me habla una estatua. La estatua ahí quieta dice, ¿solito esta noche? Sí. Le dijo: soy la dama Kerit y aviso a mi propietario de la traición. Se calló después, no habló más. Entonces Harit agarró la estatua, decidió volver a su ciudad. La puso sobre un pedestal a la estatua cerca de la puerta, y una noche un grupo de mercaderes entró en la ciudad acompañando una caravana.
y la dama Querit volvió a hablar. Aviso a mi propietario del peligro que nos echa. Fea voz tenía, tan linda la Sí, era estatua muy que linda, pero era un poco ordinaria. parecía Dijepolín. Ya se había tragado un rubí. Y empezó a pronunciar esa oración cada vez más fuerte. Avisa a mi propietario del peligro que nos echa. Entonces despertó a los guardias y a la población. Cercaron a los mercaderes, quienes resultaron una vez más ser asesinos disfrazados que tenían la orden de liquidar a Harit ibn Jabala. A partir de entonces Harit ubicó a la estatua en la puerta de su alcoba. Dicen que la dama Querit no volvió a hablar y Harit murió anciano. Cuando el profeta comenzó a predicar la doctrina de Alá, los árabes consideraron que la figura no era más que un ídolo pagano y la dama Querit fue destruida. Es una verdadera lástima. Yo estuve pensando en este anteúltimo objeto mágico, que es la cornucopia, Sí. el cuerno de la abundancia. Era uno de los cuernos de la cabra amaltea que había amamantado a Zeus, el príncipe de los dioses, cuando era niño. Y Zeus quedó tan agradecido que la instaló en los cielos como una constelación. Ese siempre era un premio, consuelo que le daban los dioses a los que los ayudaban. Pero le quitó, antes de ponerlo como constelación a la cabra, un cuerno. Se lo regaló a las ninfas. Y ese cuerno empezó a cumplir deseos. Bastaba con desear algo delante del cuerno para que lo que vos deseabas apareciera en el interior. Las ninfas comprobaron que esto era cierto. Normalmente pedían fruta, alimentos, granos, vino, miel. Y se perdió. Un día se perdió, no vieron más. Y me parece el más flojo de los artículos que cumplen deseos. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. A ver. En los buenos cuentos con deseos cumplidos tiene que haber una trampa. Sí, yo pensaba en esos genios que se corporizaban en las lámparas. Claro. Y finalmente, lo que vos deseabas cuando se cumplía era tu maldición. Claro. Por Porque ejemplo, lo formulabas mal. Quiero vivir eternamente. Y se vivías morían eternamente, todos. pero envejecías. Claro. Como le pasó, porque se había olvidado el tipo de pedir la juventud eterna. Claro. Entonces quedaba así, el novio de Selene, creo que Sí. era. Cada vez más viejo, Todavía lo todo. metieron adentro un cofre, qué sé yo, se quería morir. Sí. Pero no podía porque ya se había gastado el deseo. Sí, Claro. iba a cobrar la jubilación. Es decir, el destino, los dioses, siempre hace trampa. Siempre hace trampa. Y la peor de las trampas, me parece a mí, es la trampa que cumple con las leyes. Cuando la gente habla de corrupción, cuando la gente habla, se afanan toda la guita, está pensando en el robo como lo pensábamos a los 11 años. Un tipo trabaja en un banco, cacha un paco que hay, se lo mete en el bolsillo y se lo lleva para acá. Sueldos de jubilados. Viene un tipo de 100.000 saca y se lo lleva. Es muy difícil ese choreo ahora. ¿Por qué? Porque nada sucede que no sea público. Satélites, cámaras bichaderas, alcauciles por todas partes, micrófonos, registros, la grabación, redes digitales, todo sale. Lo que pinchadura sale. de teléfono. No hay nada privado, es todo público. Y entonces, ¿cómo haces para afanar? El procedimiento que el mundo está perfeccionando es amañar las leyes de un modo tal que te permitan afanar sin cometer delito alguno.
Y ese es el afano más grande que se produce en estos días. Claro. No es que un tipo viene a tu casa, entra o te engaña, porque eso sale alguna vez. Eso aparece alguna vez. Lo que quiero decir es que los Lehman Brothers no están involucrados en ningún escándalo. Se la afanan por derecha. Los dioses hacían lo mismo. No faltaban a su promesa. Claro. No violentaban las leyes del universo. Pero podían castigarte. Pero las hacían tan injustas estas leyes que sin necesidad de faltar a tu palabra te hacían mortal, te hacían desdichado, te hacían víctima de injusticia, víctima de enfermedades y de sometimiento. Así que eso es lo que yo tenía que decir de la cornucopía. Fui a la discoteca, conté todo esto y tuve el mismo efecto que ahora. No, bueno, ¿por qué, señor? ¿Qué le dijo? Y me dijo el tipo, vea, no me importa lo que usted dice. No, pero y dice, yo no tengo alfombra mágica, pero nací en una población que estaba vecina a un río. Y ese río era nuestra alfombra mágica. sí, Se puso que se poeta. tiraban a barrenar. Y nuestra alfombra era una canoa Claro. que no funcionaba de acuerdo a nuestro deseo, sino al deseo del río. Claro. Algo me dice que la alfombra mágica también tenía su deseo Mm. y que era el que finalmente se cumplía. Entonces dice, solíamos meternos en canoa y dejar que el río nos llevara a donde él quisiera. Y dimos en pensar que este río era un cielo azul que viajaba. Y todo eso lo contamos en esta canción que se llama Río de los Pájaros, me dijo el tipo. Y esta es la canción que vamos a escuchar ahora en la interpretación de nuestros Cabernet, de nuestros queridos Cabernet. Río de los Pájaros, una canción también que te lleva donde Cabernet quiere.